Os invito a abrir vuestra Biblia en Juan capítulo 6. Deseamos en la voluntad del Señor continuar este estudio de Juan versículo a versículo y llegamos al punto final de esta conversación que el Señor Jesús está teniendo con la multitud que le ha seguido después de haber sido alimentados y ha llegado a Capernaum y parece ser una multitud seguidora de Jesús. Y este texto nos está enseñando acerca de cómo debemos buscar a Jesús correctamente, en contraste a esta multitud que no era verdaderos discípulos, no eran verdaderos seguidores de Jesús. Vamos a centrarnos en esta mañana en los versículos 34 hasta el final. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Dios nos ha creado con capacidad de tomar decisiones y ser responsables de ellas. Esa es la forma en la que Dios creó al hombre, con capacidad de tomar decisiones y ser responsable de estas decisiones. Desde el Edén, el hombre ha sido creado para glorificar a Dios y para disfrutar de Dios. Pero también Dios ha creado al hombre no solamente con la capacidad de tomar decisiones y ser responsable, sino con la necesidad de ser enseñado. Desde que Dios creó a Adán, Dios también está enseñando a Adán. Dios no creó a Adán con el conocimiento necesario para saber cómo debía vivir. Adán fue creado con la capacidad de tomar decisiones y ser responsable, pero también con la necesidad de ser enseñado. Necesitaba saber cómo interpretar la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo que está bien y está mal? ¿Cómo tiene que tomar él las decisiones si él es responsable? Así que desde el principio necesitamos ser enseñados por Dios para que podamos interpretar nuestra vida, observar lo que nos rodea y sacar conclusiones que sean correctas. Estas son las que coinciden con la enseñanza de Dios, con la justicia de Dios. Dios creó al hombre y le enseñó su voluntad. Dios creó al hombre y le enseñó cómo debe interpretar su vida, cómo debe responder y tomar decisiones en base a lo que Dios le ha enseñado. Recuerda que Génesis 1:28, y los bendijo Dios, esto es a Adán y Eva, y les dijo: sed fecundos y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 15, leemos: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, con un propósito, con una tarea designada. Y dice el versículo 16, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Esos versículos nos están enseñando lo que acabamos de decir, que Dios creó al hombre con capacidad de tomar decisiones y ser responsable, pero también con la necesidad de ser enseñado. De saber por qué Dios me ha creado, para qué Dios me ha creado, qué decisiones debo tomar. Y Dios le dice: mira, de todos estos árboles puedes tomar la decisión de comer, pero de este árbol debes tomar la decisión de no comer. Esa es la instrucción que el hombre recibió porque somos necesitados de ser instruidos. Es decir, el hombre no ha sido creado y dejado a su libertad. Escucha bien. El hombre no ha sido creado y Dios le ha dado libertad. No. El hombre desde la creación ha sido creado para estar bajo la autoridad de Dios. Ese es el propósito de Dios para el hombre, estar bajo la autoridad de Dios. Pero el hombre eligió rechazar a Dios y establecer su propia autoridad.
El hombre decidió temer a la serpiente y a Eva en lugar de temer a Dios. El hombre, desde entonces, continúa creyendo y prefiriendo vivir bajo su propia autoridad que bajo la autoridad de Dios. Y eso nos lo recuerda Pablo en Romanos capítulo 1, cuando nos dice que el hombre ha cambiado la gloria de Dios por la gloria de lo corruptible, de la creación. Pero entonces, la mayor necesidad del hombre, ¿cuál es? La mayor necesidad del hombre es volver bajo la autoridad de Dios. Volver bajo la autoridad de Dios. Reconocer que el hombre ha sido creado para estar bajo la autoridad de Dios y ahí encontrar el verdadero sentido de la vida, el verdadero gozo de la vida. Y en este pasaje nos vamos a centrar sobre esta verdadera necesidad. En este pasaje que estamos estudiando, el Señor Jesús confronta a esa multitud que viene a Él aparentando ser creyente, pero no lo son. Y ya hemos visto 4 características de un verdadero seguidor de Cristo. Ya hemos visto que en los versículos del 22 al 27, el verdadero seguidor de Cristo tiene una verdadera motivación. En los versículos 28 al 29, el verdadero seguidor de Cristo sabe cuál es su verdadera obra, lo que Dios demanda de él, que es creer en Cristo. Eso es la obra que Dios demanda al hombre, que se arrepienta de sus pecados y abandone todo esfuerzo por hacer lo que quiere hacer alejado de Dios, sino venir a Cristo y someterse a su autoridad. La tercera característica del verdadero seguidor de Cristo es la fe verdadera. Versículo 30 al 33, ahí se muestra que la verdadera fe es aquella que descansa en las evidencias de Dios y su palabra. Y la verdadera fe no necesita ver para creer. La fe falsa, nunca las señales serán suficientes para creer. Siempre demandará más señales, como esta multitud. En esta mañana, entonces, entraremos en los versículos 34 al 40 y vemos la cuarta característica de un verdadero seguidor de Cristo, la verdadera necesidad. El verdadero seguidor de Cristo reconoce su verdadera necesidad. En estos versículos, entonces, vamos a aprender que Jesús es todo y lo único que necesitas. Esta es la enseñanza principal. Jesús es todo y lo único que necesitas. Para tener una vida de plena abundancia de gozo y propósito, Jesús es todo y lo único que necesitas. Y aprendemos que es Dios quien nos ha salvado y nos ha traído al Hijo. Y necesitamos que el Padre nos traiga al Hijo. No necesitamos una ayudita. No necesitamos un estímulo para venir a Cristo y reconocerle como nuestra verdadera necesidad. Solamente lo que necesitamos es que el Padre nos traiga al Hijo. Y esa es la verdadera fe y la enseñanza que Jesús va a expresarnos aquí. Versículo 34. La multitud le ha hecho 3 preguntas anteriormente a Jesús. A continuación le va a hacer una petición final. Le va a pedir algo. Versículo 34. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Esta petición de los supuestos seguidores de Cristo está resumiendo lo que ellos reconocen como su necesidad. Si tú nos enseñas que tú tienes el pan de vida, el que baja del cielo es el que da vida al mundo, entonces la multitud le dice: Señor, entonces danos ese pan. Reconocemos que necesitamos ese pan. Esta es nuestra necesidad. Danos ese pan del que tú nos estás hablando. Los aparentes seguidores de Cristo vienen a Él pidiendo solo aquello que piensan que necesita. Lo podemos resumir de esta manera. Los aparentes seguidores de Cristo piensan que lo que necesitan de Dios es aquello material y temporal. Es aquello material y temporal. El pan físico y el pan necesario en cada día. Eso es lo que el hombre piensa. Vengo a Dios para que me dé aquello que yo necesito, tanto material como lo que es temporal. Ellos habían confiado en Moisés como alguien digno de ser seguido. ¿Recordáis que le ha dicho, lo hemos leído antes, oye, lo que Moisés hizo con nuestros padres, eso sí que es digno de creer? Pero ¿tú qué obra haces? ¿Cómo nos demuestras una obra tuya para que creamos en ti? Ellos habían pedido a Jesús que para hacer la obra del Padre, que es creer en Él, Jesús le mostrara maravillas. Y ellos no consideraban que Jesús fuera superior a Moisés.
Ellos habían colocado a Moisés como un listón y decían, tú no estás llegando a la altura de Moisés. Jesús entonces los confronta por haber seguido a Moisés en lugar de reconocer la mano soberana y bondadosa que Dios ha mostrado el día anterior. Les dio de comer, les dio hasta que se hartaron. Él fue capaz de multiplicar el alimento para dar de comer un buffet libre hasta que te hartes a más de 20.000 personas. Para ellos no fue suficiente. Jesús entonces está centrado en la gloria de Dios y estos supuestos discípulos no le siguen porque hayan visto estas señales milagrosas, sino que estos le siguen para que le siga dando el alimento temporal y material cada día. Querían hacerlo rey. Estaban pensando en su necesidad material temporal. Durante la conversación Jesús ha dicho, versículo 27, mira en tu Biblia, que Él mismo es el que ha sido enviado de Dios. Él mismo es el que ha sido enviado de Dios. Versículo 27, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. El Hijo os dará el verdadero pan del cielo. Pero dice el versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Jesús está hablando acerca de sí mismo. Y cuando Él está diciendo que el pan del cielo, el verdadero pan que da el Padre es el que ha descendido del cielo, está diciendo que es una persona, no es un material. Obsérvalo ahí en el versículo 33. Porque el pan de Dios es el que. Esa palabra se refiere a una persona, no lo que, a una cosa. No es el pan del cielo, el verdadero pan del cielo, el que da vida al hombre, una cosa material, es una persona. ¿Tú crees que estas personas entendieron lo que Jesús les estaba diciendo? Por supuesto, cuando ellos llegan al versículo 34 y dice, danos siempre este pan, la multitud parece que está expresando su necedad, pidiéndole a Jesús que le dé el pan material cuando Jesús ha dicho claramente que Él es el pan del cielo. Y esto es lo que sucede al hombre en sus pecados, que tiene un problema de interpretación. Como hemos dicho, desde que hemos sido creados, el hombre tiene una necesidad para interpretar la vida y un problema de interpretación cuando rechaza la enseñanza de Dios. Y estas personas están recibiendo la enseñanza de Jesús y muestran su necedad al cambiar toda la enseñanza de Jesús a su conveniencia, a su necesidad. Ellos no reconocen que tengan más necesidades que las materiales. Y ese es el problema del ser humano, cuando viene a Dios para que simplemente le atienda sus necesidades materiales. El viernes fuimos animados a orar por los pecadores que necesitan salvación, porque esta es la principal necesidad del hombre. Podemos orar por la salud, podemos orar por los problemas, podemos orar por las necesidades materiales y temporales, pero la mayor necesidad del ser humano es la espiritual, que solo Cristo puede satisfacer. Pero estas personas, cuando le dicen, danos siempre ese pan, están reconociendo que ellos no necesitan más que necesidades materiales. Creen que si sus necesidades materiales se ven satisfechas, ellos viven una vida plena. Eso es lo que el hombre piensa. Que hasta que yo no consiga tener este tipo de coche, este tipo de casa, este tipo de trabajo, este tipo de vida, yo no voy a estar gozoso. Cuando lo consiga, entonces encontraré el verdadero sentido de la vida. Ese es el problema de la interpretación del ser humano. Pero la Biblia nos dice que no. Que el verdadero gozo se encuentra aun cuando no tengo nada, pero tengo a Cristo. Y cuando tengo a Cristo, lo tengo todo. Ese es el verdadero gozo. Esa es la verdadera necesidad. Ellos pueden dirigirse, versículo 34, a Jesús y decirle, Señor. ¿Lo ves ahí? Ellos llegan y dicen, Señor. Ellos no están reconociéndole como Dios. Están usando esa palabra como un tipo de respeto. Es una palabra que en aquella época se usaba para mostrar respeto a otras personas. Pero ellos vienen y muestran su necesidad. Danos lo que nosotros no podemos alcanzar por nosotros mismos. Danos lo que nosotros necesitamos, el pan. Cuando escucha, Dios ya le ha dicho al hombre cómo debe ganarse el pan, ¿verdad?
¿Tú qué vas a venir a pedirle a Jesús que te dé lo que Él te ha dicho, cómo ya debes conseguirlo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Estar sostenido? ¿Vivir del rey? ¿Vivir del gobierno? ¿Que te satisfagan de lo material y ahora tú vives como tú quieras? No, Dios ha dicho que debemos trabajar como hemos recordado. Que Dios nos ha puesto en esta tierra para que la gobernemos para su gloria, bajo su autoridad y para que nos alimentemos de lo que Dios nos ha dado por medio del trabajo. Pero ellos no querían trabajar, querían el alimento sin el trabajo. Es más, dice, danos siempre este pan, siempre este pan. Ellos reconocen que siempre necesitan que Jesús les dé ese pan. Danos ese pan hoy, nos lo diste ayer, dánoslo hoy y vamos a seguirte mientras tú nos des siempre este pan. Hermano, siempre habrá una necesidad que el hombre quiera satisfacer. Nunca estará satisfecho. Si tú estás buscando la plena satisfacción en lo que hemos dicho antes, tener cosas materiales o satisfacer tus deseos por medio del pecado, en lo que entra en tu ojo por la lujuria, en lo que tú estás haciendo en lo secreto, en lo que tú estás haciendo cuando nadie te ve. Si tú estás buscando tu satisfacción en escuchar lo que Dios ha dicho que no debemos escuchar, en hablar lo que Dios nos ha dicho que no debemos hablar, nunca estarás satisfecho. Siempre estarás aumentando tu deuda de pecado con el Señor. Y cuando estas personas dicen, sí, Dios le dio a nuestros padres el maná durante 40 años, así que sigue dándonos tú, a ver cuánto dura en darnos este alimento temporal, material. Y es que así ha sido siempre esta muestra del hombre al reconocer las cuestiones materiales como su verdadera necesidad. 2 capítulos antes Jesús habla con una mujer, ¿verdad? Y esa mujer, ¿qué le dice a Jesús? Señor, dame de ese agua, que yo no tenga que venir aquí a sacarla. El hombre está continuamente pensando que su necesidad mayor es lo material y lo temporal. Y hermano, esto no es solamente característica del hombre en el pecado sin Cristo. Sigue siendo nuestra necesidad aun cuando ya estamos en Cristo. Aún queda en nosotros la presencia del pecado, de la carne, que nos está atrayendo, que nos está seduciendo, que nos está tentando para que busquemos la satisfacción en la creación y no en el Creador. Cada uno puede estar ahora mismo haciendo su lista. Si en realidad mi trabajo es mi Dios, si en realidad mi diversión es mi Dios, si otras personas son mi Dios, si el dinero y las posesiones materiales es mi Dios, si cualquier cosa de lo creado es mi Dios, cuando está ocupando el lugar que solo a Dios le corresponde. Salmo 4 dice el versículo 6, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y el salmista dice, alza, oh Dios, sobre nosotros la luz de tu rostro. El salmista está diciendo que el bien no se encuentra en esta tierra, el bien se encuentra en la gloria de Dios revelada en nuestras vidas por medio de Cristo. El verdadero gozo, hermano, la verdadera necesidad que seguimos teniendo los creyentes se encuentra solo y exclusivamente en Cristo. Hemos leído antes un salmo esta mañana, Salmo 27. El versículo 10 dice, si mi padre y mi madre me dejaran, con todo tú no me dejarás. La verdadera necesidad que tenemos es Cristo por encima de la familia, por encima de toda persona, de nadie más. Y si, hermanos, estamos poniendo nuestro gozo en alguien o en algo que no es Dios, debemos entonces esperar a que Dios nos lo quite, a que Dios nos lo quite, para que nos demos cuenta que solo Él es lo que necesitamos y nada más que Él. Al pedir entonces de nuevo a Jesús que les diera ese pan físico, que les daría vida eterna, estaban expresando su estado espiritual. Estaban ciegos espiritualmente, estaban muertos espiritualmente. Eran esclavos de sus deseos y pasiones. No podían dejar de pensar en sus necesidades temporales, materiales. Ignoraban y rechazaban la verdad espiritual de que Cristo es quien necesitamos. Así que Jesús aquí, en estos últimos versículos, en esta última frase para esta enseñanza, para esta multitud, explica la verdad principal que se extiende hasta el final del capítulo.
Los versículos del 41 al 59 sería la explicación de lo que esta mañana estamos considerando. Jesús va a profundizar cuando lo que ahora va a decirle a esta multitud provoca en ellos murmuración. Mira el versículo 41. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Así que la enseñanza de Jesús provocó murmuración en la multitud. No provocó fe en la multitud, provocó confrontación de la multitud. Y el Señor Jesús va a hacer, los versículos del 42 hasta el 59, va a profundizar en esa enseñanza. Mira, ¿os alarma lo que yo os he dicho? Os lo voy a explicar mucho más claro, más profundo. Si os está escandalizando lo que digo, más os vais a escandalizar con lo siguiente. Y es tremendo que el Señor Jesús muestre así su misericordia. Él no esconde la verdad que necesitamos, por dura que sea. El Señor Jesús muestra su misericordia dándonos la verdad que necesitamos, por dura que sea. Así que aquí encontramos 5 verdades que el Señor Jesús va a mostrar y que ellos van a rechazar, pero que son verdades que nos llevan a confiar en Cristo y a confiar en el Padre y a reconocer nuestra responsabilidad. En primer lugar, el Señor Jesús les confronta con quién es Él. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Versículo 35. En segundo lugar, Jesús les va a decir cómo bendice Jesús. ¿Cómo bendice Jesús? En tercer lugar, Jesús les va a enseñar la responsabilidad del incrédulo. Versículo 36, la responsabilidad del incrédulo. A continuación, Jesús les responde, les enseña acerca de la responsabilidad de venir a Cristo. ¿Quién tiene la responsabilidad de venir a Cristo? Y termina hablando de la seguridad de la vida eterna. La seguridad de la vida eterna. Empecemos por lo primero. Jesús empieza diciendo quién es Él. No se anda por las ramas. Él, si estos no se han enterado de quién es el pan del cielo, si están en su necedad, el Señor Jesús no va a dejarlos ahí. El Señor Jesús va a ser más claro con ellos. Ya lo ha dicho, que es una persona el que es el pan del cielo, pero lo va a decir con toda claridad. Versículo 35. Mira lo que dice ahí. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. Y hasta ahí vamos a leer. ¿Por qué? Porque Jesús está directamente diciendo una verdad inmutable. Una verdad que no puede negociarse, que aún a día de hoy todo ser humano necesita reconocer, necesita escuchar, necesita responder. Jesús dice que Él es el pan de vida. Aquí el pan está usado en lenguaje figurado, ¿verdad? Por supuesto, no podríamos pensar que Jesús se está refiriendo a que Él es una mezcla de harina, sal, agua y mezclado con otros condimentos que puede ser de aquella época y ese es el alimento, que Él es literalmente pan. Nadie puede pensar esto. Pero escucha que más adelante se van a alarmar porque piensan que Jesús se está refiriendo de manera literal a Él, como el pan. Ahora, ¿qué significa cuando Él dice que Él es el pan de vida? Bueno, lo que está haciendo Jesús es tomando la comparación del pan, lo que es para nosotros, y trayendo esa similitud a sí mismo para mostrar que Él es el que satisface esa necesidad en el hombre. Y en aquella época, cuando se refiere al pan, se refiere al alimento esencial, básico. El alimento básico, esencial, el sustento primordial del ser humano para vivir y subsistir. El hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ahí el Señor está diciendo, como Dios ya ha dicho en el pasado, en su palabra, que el hombre va a ser alimentado por Dios en su necesidad básica. Es más, cuando el Señor Jesús le enseña a los discípulos cómo deben orar, le dice, danos hoy el puchero de cada día, dice. No utiliza otro alimento, sino que el alimento que representa lo básico. Danos hoy el pan de cada día. Así que cuando el Señor Jesús se refiere al pan, se refiere al alimento básico, necesario, imprescindible para que el hombre pueda vivir. Y eso es lo que Jesús está diciendo acerca de sí mismo. Jesús es la provisión esencial para la vida eterna.
¿Cómo podemos llegar a tener, cómo podemos alcanzar la vida eterna? Por medio de satisfacer nuestra necesidad en Cristo, por medio de estar en Él, por medio de una relación de dependencia absoluta del Señor. Solo por medio de Jesús podemos entonces tener vida eterna. Él es el todo y lo único. El hombre vivirá de pan, pero no solo de pan, sino de todo lo que Dios ha dado, que es por medio de la palabra de Dios, quien es Cristo en perfección. En el siguiente párrafo veremos que la enseñanza más profunda acerca de Jesús como el pan de vida se va a exponer. Mira el versículo 48. Yo soy el pan de la vida. Vuelve a repetir Jesús allí esa enseñanza. Así que no nos vamos a parar mucho acerca de este punto, porque vamos a tener otros versículos que nos va a enseñar. Pero el punto es el siguiente. Todo el que venga a Cristo como verdadero seguidor debe venir reconociendo que su mayor necesidad es Cristo, no lo material. Es Cristo, su persona y su obra, y la provisión que Él nos da de vida eterna. Por supuesto, también Jesús dijo, yo soy el agua de vida. Así que aquí en el contexto el Espíritu Santo movió a Juan para traer en poco tiempo estas dos verdades. Jesús es el agua de vida, Jesús es el pan de vida, y eso en resumen, cuando lo sumas, lo que le está diciendo al lector es que Jesús ha predicado diciendo que Él es todo lo que tú necesitas y nada más. Esta es la enseñanza que el Señor nos da para que podamos interpretar bien la vida, en que estamos poniendo nuestra confianza, nuestra necesidad. Participar del pan que es Cristo significa que conlleva una comunión espiritual por medio de la salvación en Cristo. 1 Corintios 10 dice el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. Allí está diciendo que en la mesa del Señor, cuando tomamos del pan y el vino, estamos manifestando que participamos, no literalmente con estos símbolos, sino que estamos representando lo que ya participamos espiritualmente en Cristo. Que si estando en Cristo, unidos a Cristo, tenemos la satisfacción de toda nuestra necesidad espiritual, eso significa participar de Cristo como nuestro pan. El pan que partimos, decía Pablo a los Corintios, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Y cuando hemos tomado el pan y el vino como iglesia, hemos manifestado que todos, aunque siendo diferentes, hemos participado del mismo Salvador. Tenemos puesta nuestra confianza en su obra, en su persona. Que examinamos nuestra vida a la luz de su voluntad y no de la nuestra. Que confesamos nuestros pecados en la confianza del perdón en su sangre. Así como el pan material sostiene la vida del cuerpo, así dice el Señor Jesús que Él es el pan que alimenta nuestra vida espiritual. Mira, este cuerpo se va a destruir, pero lo inmaterial de cada ser humano nunca será destruido. Nunca será destruido. Ahora, una de dos, o estará por la eternidad en la presencia gloriosa de Dios, disfrutando de toda bendición y bondad suya, o estará en la asistencia eterna en el infierno, apartado de toda bondad y muestra de gracia de Dios, sufriendo la ira de Dios. Pero nunca el ser humano dejará de existir. Y la única forma de poder sobrevivir al sufrimiento que es por causa de nuestro pecado, es por medio de estar unidos en comunión con Cristo, nuestro pan de vida. Dice ahí en el versículo 41, 6:41, que por eso la multitud murmuraba de él, porque Jesús había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos entendieron también que en esa palabra se está mostrando una realidad espiritual de él. Porque dice el versículo 42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Así que lo que ellos están diciendo es que cuando Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo, el pan que da vida, ellos entienden perfectamente que significa que Él no pertenece a esta tierra. Que Él, aunque lo hemos visto nacer, sabemos quiénes son sus padres, sus hermanos, sabemos cuál es su familia, Él nos está diciendo que su origen es anterior, que Él ya existía antes, que Él ha descendido. Todos los seres humanos esperamos ir al cielo, pero ningún ser humano ha venido del cielo sin haber subido antes.
¿Me explico? Y ellos entienden. Si Él dice que ha descendido del cielo, entonces esto significa que Él está diciendo que Él es más que un hombre. Que Él es más que un hombre. Jesús entonces explicará esto en los siguientes versículos. Pero ahora lo que necesitamos saber, hermanos, es que Cristo es todo lo que tú y yo necesitamos. Y nada más. Debemos dar gracias a Dios por todas las bendiciones, por la familia, por todo lo que Él nos da. Porque primero Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que el Señor nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Tiene un propósito Dios al darnos las cosas y es que disfrutemos de su bondad. Pero no que hagamos de lo que Dios nos da el ídolo, sino que disfrutemos de la bondad de Dios al darnos eso. Y no perdamos nuestra mirada de Dios. Pero lamentablemente muchos de nosotros o todos nosotros podemos estar poniendo nuestra mirada, nuestro gozo en cosas materiales temporales. ¿Es Cristo entonces el todo en tu gozo? La respuesta debería ser sí, pero lamentablemente no. Debería ser sí, pero lamentablemente no. Hay sanguijuelas en nosotros espirituales que nos están sacando la sangre que solamente debe estar dedicada a Él. Estoy hablando figuradamente, ¿verdad? Hay situaciones, hay cosas del mundo que nos están quitando las fuerzas que solamente deberían ser dedicadas para Él. El Señor Jesús dice en Mateo 6, no os afanéis por las cosas de la vida. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá añadido, porque Dios es quien sabe que tenemos necesidad de esas cosas, como vimos el viernes. Cristo es el pan. Nuestra necesidad absoluta solamente se va a satisfacer con Cristo. En segundo lugar, ¿cómo bendice Cristo? ¿Cómo bendice Cristo? Cristo bendice de una manera única, singular. Observa ahí el versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Aquí no solamente entonces el Señor Jesús está hablando acerca de lo que satisface el pan, sino la sed también. Cuando yo me harto de bollo, necesito agua. Aquí el Señor Jesús está diciendo que toda mi necesidad va a estar cubierta en Él, aunque Él ahora está diciendo que Él es el pan, pero Él también es el agua. Él es el todo. No vas a tener ni hambre ni sed, vas a estar completamente saciado. Venir aquí es semejante a creer. Mira lo que dice ahí, versículo 35. El que viene a mí, el que cree. Así que el Señor Jesús está diciendo, no solamente el que viene, sino el que viene con fe verdadera. Y confronta a estos que han venido a Él, pero no con fe verdadera. Así que el Señor Jesús está diciendo que venir a Él tiene que ser con una fe genuina. Venir y creer. Y Cristo entonces aquí declara de manera rotunda la bendición espiritual que solo en Cristo se halla. No hay otro lugar en el mundo ni otra persona en quien podamos hallar lo que solo Cristo nos da para satisfacer nuestra necesidad. No tendrá hambre, nunca tendrá sed. Y aquí el lenguaje sigue siendo figurado y se refiere a la absoluta y completa satisfacción espiritual que solo en Cristo se halla. El verdadero sentido de la vida y la eternidad. El conocimiento del Dios verdadero y volver otra vez a su autoridad. Volver otra vez al plan original, al plan de estar sometidos bajo su autoridad donde hay gozo abundante. Jesús describe que esta bendición solo está reservada para aquellos que ¿qué? ¿Qué dice qué? Aquellos que vienen creyendo, vienen con fe. Es la demostración de reconocer a Cristo como el único que puede atender, suplir mi necesidad espiritual. Creer en Él es confiar en Cristo, confiar en su palabra, reconocerle como el Dios y Salvador, confiar con obediencia a su palabra y el señorío de Cristo bajo el arrepentimiento de nuestros pecados. Este tipo de persona se va a describir a continuación, después en los siguientes versículos, que está contrastando a estos oyentes que parecen ser seguidores, pero que en realidad solo buscan sus propios intereses materiales. Y Dios ya lo había dicho antes, en Isaías 55, versículos 1 y 3 dice, todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche, sin dinero, sin costo alguno. El Señor lo ofrece.
y nos ofrece la bendición en contrapartida con algo que le demos a Él, con nuestro esfuerzo. Esfuérzate, tráeme algo que yo te voy a dar lo otro. No, venid, reconoced que no tenéis dinero. Venid y si queréis venir con algo que me ofrezcáis, os diré, eso no vale nada. Venid los que reconocéis que no tenéis nada que ofrecerme. Venid los que estéis necesitados, porque aquí está el agua, la leche, el vino, la necesidad. Versículo 2 dice de Isaías 55, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Y aquí el punto es que Israel, está usando toda su riqueza para satisfacer su gozo en lo que solo Cristo, Dios, nos ofrece gratuitamente. ¿Por qué entonces os esforzáis y os gastáis dinero en lo que no os satisface en realidad? Escuchadme atentamente, dice Dios, y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. ¿Cómo se le mostró a David misericordia? Haciendo un pacto con él de que de él vendría el Salvador. Cristo es el que cumple este anuncio. Venid a mí, dice Dios en Isaías 55, dice Jesús, venid a mí, soy yo, el pan de vida. Pero venid a mí reconociendo que no tenéis nada que ofrecer. Él bendice con satisfacción plena y absoluta de nuestras necesidades espirituales. Pero en tercer lugar, Jesús ahora continúa con la responsabilidad del incrédulo. La responsabilidad del incrédulo. Versículo 36 dice, pero, y hemos dicho alguna vez que gloria a Dios por los peros, ¿verdad? Pero este no. Este no es un pero que nos viene bien. Este es un pero que nos trae mal. ¿Cómo hemos dicho que Dios ha creado al hombre? Con capacidad de tomar decisiones y ser responsable de ellas. Y es lo que Jesús aquí va a decir. Pero, a pesar de que yo tengo esto de bendición para el que viene y cree, esta no es vuestra situación. No sois vosotros. ¿Queréis que os dé el pan? Pues entonces tenéis que ¿qué? No solamente venir, sino creer. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, es decir, habéis visto en mí señales de quién soy, vuestra respuesta ¿cuál es? No creéis. Aquí el Señor Jesús está diciendo que los hombres son responsables de su incredulidad. Los hombres han dicho antes, nosotros no somos responsables de nuestra incredulidad, sino tú, que no haces señales suficientes. Y Jesús les vuelve a decir, vosotros sois los responsables de vuestra incredulidad. La incredulidad está manifestando su condición espiritual. La incredulidad de estos hombres manifiesta que están muertos en sus delitos y pecados. Están muertos espiritualmente por causa de su condición pecadora. Ellos han heredado de Adán esa condición y las consecuencias del pecado. Y por más evidencias que ellos vean, ¿qué? Nunca creerán. Nunca creerán. ¿Por qué? Porque son responsables de no querer a Cristo, de rechazar a Cristo. Solamente están buscando sus propios intereses, que no son someterse a la autoridad de Cristo. Nos someteríamos a la autoridad de un rey que satisfaga nuestras necesidades. Pero hermano, la justicia de Dios es someternos a la autoridad de Dios, en la cual no hay justicia partidista. No hay justicia en el hombre, no hay justicia en el sistema. Lo que Dios ha dicho que está bien y está mal es lo que Él ha declarado en su palabra. Y nosotros tenemos que estar arraigados en esa realidad. Porque si no, somos responsables de vivir en una justicia partidista, dependiendo de mi opinión, de mi cultura, de lo que me interesa. Nosotros somos responsables de nuestra incredulidad. Aquí el punto es que si ellos no creen en Jesús, es problema de ellos, es culpa de ellos. Las señales que Jesús había demostrado de ser el Mesías, ellos las habían rechazado y no han creído que Él sea el Señor y el Salvador, pero ellos estarían dispuestos a recibir de Jesús lo que ellos necesitan, sin dejar de ser autosuficientes y autónomos en su propia gloria. Danos el pan, que lo demás nos pertenece a nosotros, nos corresponde a nosotros.
Tú solamente danos lo material, que la autoridad de nuestra vida somos nosotros. Y Jesús entonces va a continuar describiendo a aquellos que son verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes lo son por la voluntad de Dios. Por eso llegamos ahora al versículo 37. La responsabilidad de venir a Cristo. El hombre responsable es de rechazar a Dios y no creer. Es más, lo va a decir después en el versículo 64. Míralo, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionar. Él sabía todo de ellos, pero no solamente porque sabía el futuro, sino porque Dios también está al control de los sucesos. Juan 15, versículo 24, el Señor Jesús le dijo, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Y eso no significa que el hombre no tiene pecado hasta que no ve el testimonio de Dios. Lo que está diciendo es que ellos son culpables de aborrecerme, el pecado imperdonable, el pecado de aborrecer a Dios, aborrecer al Hijo, aborrecer las obras del Espíritu Santo, aun cuando lo han visto. Obras que ningún hombre nunca ha hecho, dijo Jesús, que Él hizo. Pero ellos son responsables de odiar a Dios. Así que inmediatamente después de confrontarlos con que ellos son responsables de no creer, ahora los confronta con la predestinación eterna. Dios es el responsable de los que creen. Estas son dos verdades que no se pueden separar. El hombre es responsable de su incredulidad, pero Dios es responsable de la fe del hombre. Por supuesto, el hombre debe ejercer la fe, pero Dios es quien provee la fe al que antes no tenía ninguna. El hombre es responsable de su incredulidad. Dios es el responsable de los que creen, de la fe de aquellos que creen. Míralo conmigo, el versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Aquí cuando dice el Señor Jesús vendrá a mí, significa que vendrá a mí con fe. Como ha dicho él antes, el que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Así que ahora el Señor Jesús dice, vosotros habéis venido pero no habéis creído, todo lo que mi Padre me da vendrá a mí. Y a partir de ahí el Señor se va a centrar en aquellos que vienen con fe verdadera. La pregunta es, ¿quiénes son aquellos que vienen al Hijo con fe verdadera? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo es posible que esto suceda? Si el hombre es responsable de no venir a Cristo con fe, sino de su incredulidad, ¿quién es el responsable de aquellos que vienen a Cristo con fe? ¿Ellos? Sería una posibilidad. Sería lo que humanamente pensaríamos. Que el hombre que viene a Cristo con fe, viniendo a Cristo como aquel que satisface su necesidad espiritual, creyendo a Cristo como quien es el Señor y el Salvador, viene porque Él ha hecho algo que otros no han hecho. Porque Él piensa algo que otros no han pensado. Porque Él es el responsable de venir. Pero la Biblia nos dice, y dice a estas personas y a toda persona, que no hay nadie que venga a Cristo con fe si no ha sido traído por el Padre. Así que lo que Jesús está diciendo es que la responsabilidad de la salvación de aquellos que vienen a Cristo es de Dios. Algunos dirían, lo que Jesús dice me suena muy calvinista. Y no es calvinista, en el sentido de que el origen de una enseñanza así no es Calvino, ningún hombre. Es más, se utiliza esas palabras de teología que a veces es una pelea, es una forma de evadir la verdad y entrar en discusiones de hombres. Mira, Jesús es la verdad encarnada. Y Él está diciendo la verdad. Y la verdad es que todo el que viene a Cristo con fe, arrepentido de sus pecados, es porque el Padre lo ha traído. No dice todo el que decide creer en mí, vendrá a mí. No ha dicho que ha venido primero creyendo y después viene. No, está diciendo toda la causa primaria de por qué vienen a mí no es que creen en mí. La causa primaria de por qué vienen a mí es porque el Padre los trajo. Y es que Dios
es el que está obrando para hacer el cambio necesario para que un pecador, en lugar de rechazar a Dios y a Cristo, ame y crea a Dios y a Cristo. No hay forma en la que el hombre que es responsable de su incredulidad, el hombre sea responsable de su credulidad. No hay forma, no hay posibilidad de que el hombre cambie eso en sí mismo. El profeta lo decía, el leopardo no puede quitar sus manchas. No puede. Es Dios quien debe hacer el cambio. Lo ha dicho en el capítulo 3 a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Tú lo necesitas, pero no puedes hacerlo. Eso es lo que Jesús vuelve a decir aquí. Todo el que viene a mí arrepentido de sus pecados es porque el Padre está obrando en él el cambio necesario para que pueda venir con fe que antes no tenía. Y hermano, no es que el Padre lo trae como si fuera atrayéndolo con una zanahoria, ¿verdad? Entonces Dios lo va llevando y de por sí llega un momento en que él mismo, el hombre por sí mismo, dice, hombre, pero si Cristo es todo lo que necesito. Dios no usa la sutileza para seducir al hombre, para que el hombre de por sí mismo tome una decisión que nunca tomaría por sí mismo, sino que Dios produce el cambio eficaz. Filipenses capítulo 1 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, podríamos sustituir esa buena obra por el que comenzó en vosotros la salvación. Dios es quien comienza la salvación. La lleva a cabo y la perfeccionará, como vemos ahora. Míralo en el versículo 44, 6:44. Nadie puede venir a mí, ¿sí qué? Si no lo trae el Padre que me envió. Así que más adelante estos se escandalizaron y Jesús ahora utiliza otro lenguaje. Todo el que viene a mí lo trae el Padre. Y ahora Jesús dice, nadie viene a mí si no es que el Padre lo traiga. Aquí está usando los absolutos, en el que no va a dejar ningún resquicio para mostrar que la responsabilidad de la salvación es de Dios. Y por eso, porque Dios es el responsable de nuestra salvación, toda gloria le pertenece a Él. Toda gloria le pertenece a Él. Juan 6, 65, mira lo que vuelve a decir ahí. Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Así que el Padre debe concederte esta gracia, esta bendición de venir al Hijo. El Padre debe concederte el cambio espiritual en tu corazón. Esto no significa que Dios es responsable de que tú no vengas a Cristo. Esas son las dos verdades que deben mantenerse y no deben confundirse, no son contrarias, son complementarias. Somos responsables de no querer venir a Cristo con fe y arrepentimiento, pero cuando venimos es porque Dios ha hecho ese cambio. Y así es toda la gloria para Dios. Juan 17, versículo 6, 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Y por qué se los dio? ¿Qué dice ahí el versículo? ¿Por qué se los dio? Porque eran tuyos. Ese eran tuyos significa tú los escogiste para dármelo. Tú los escogiste. Eran tuyos. De entre toda la humanidad perdida, tú cogiste a algunos y me los diste porque eran tuyos y tú me los diste. Escucha, este es un lenguaje de un regalo divino del Padre al Hijo. Cada creyente es un regalo del Padre al Hijo. Es una bendición, es un regalo del Padre que ha prometido darle al Hijo una esposa. Y es por medio de cada creyente que Dios está regalando al Hijo todos aquellos que son suyos. 17:12, Juan 17:12. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la Escritura se cumpliera. Es decir, este hijo de perdición no era del Padre, era hijo de perdición. Continuaba siendo hijo de perdición. Así que aquellos que eran del Padre, a los cuales Jesús se estaba refiriendo en el versículo 6, son los que vienen a Cristo arrepentidos, pero no en apariencia, sino en verdad. Aquellos que parecen ser discípulos de Cristo, pero no lo son, nunca han dejado de cambiar su condición. Siguen siendo hijos del maligno, hijos del pecado, de la perdición. Juan 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy.
para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que yo quiero, que los que tú me has dado estén conmigo. Así que Jesús cree y predica la soberanía de Dios en la salvación. Jesús enseña que todo aquel que viene al Hijo con fe arrepentida es porque el Padre lo escogió y el Padre lo trajo en un momento de su vida para unirlo al Hijo. Todos los que vienen a Cristo con fe verdadera vienen porque el Padre se los ha dado al Hijo. Y esta es la obra soberana, la obra independiente de Dios, al escoger a algunos pecadores de entre toda la humanidad por gracia, sin ninguna característica que ellos tengan diferente a otros. Él ha tenido gracia con quien ha querido tenerla. Él tiene misericordia con quien quiere y a quien quiere endurece. Y Dios sigue siendo perfecto y justo en todo lo que hace. De otro modo, estos pecadores nunca vendrían a Cristo por sí mismos, nunca. Que serían entonces igual que esta multitud, que aparentaba ser seguidores, pero no son verdaderos hijos suyos. Solo Dios hace este cambio, el cambio espiritual, el nuevo nacimiento. Efesios 2:8. Por gracia habéis sido salvados. No os salvasteis, fuisteis salvados. Es más, mira lo que dice Primera de Juan 5, que hemos leído antes, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y ahí ese verbo es nacido de Dios es un verbo perfecto, inactivo, pasivo. Es decir, todo el que cree en Cristo porque ha nacido anteriormente de Dios. Dios es el que le ha dado vida. Él ha recibido la vida. Él es pasivo. Él no se ha nacido a sí mismo. Dios le ha dado vida. Y por darle vida, Él ahora puede creer. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2. El Padre fue el que nos conoció, nos predestinó, nos llamó y nos glorificará. Él es el que empezó la obra y la terminará. Si Dios quiere, el domingo que viene continuaremos con las siguientes verdades, pero recuerda que Jesús está diciendo que solo Él es quien puede satisfacer nuestra necesidad espiritual. Solo, exclusivamente Él y nadie más. Y debemos volver otra vez a la autoridad de Cristo, al plan original, a ser transformados a la imagen de Cristo para someternos al Padre como Cristo se sometió. También nos dice que las bendiciones que Jesús nos da son únicas, nadie nos las puede dar, solo Él. Somos responsables de nuestro pecado, de nuestra incredulidad, pero Dios es responsable de cuando venimos a Cristo arrepentidos. Y eso nos debe llevar a adorarle a Dios, a adorarle por su gracia, a reconocer que nada hemos hecho que merezca ser parte de su iglesia, ser parte de su esposa, la esposa de Cristo. Pero también nos lleva a examinar nuestras vidas y temer a Dios, crecer en el temor de Dios. ¿Cómo es posible, Señor, que yo pueda estar buscando la satisfacción en otras cosas, perdiendo la fuerza en otras cosas? Si Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado también la responsabilidad de alimentar espiritualmente a tu familia con el pan de vida. Tu verdadera responsabilidad, la principal responsabilidad es atender la necesidad espiritual de tu familia, no la física, no la física. Y para poder hacer eso, debemos primero ser satisfechos nosotros con esta necesidad en Cristo. Si Dios nos ha puesto aquí es para que prediquemos el Evangelio, no que agrada a los hombres, sino que los hombres necesitan. Si alguien ha muerto o va a morir y no ha creído en el Evangelio, y alguna vez nosotros nos hemos sentido pesadumbrados por no haberle predicado el Evangelio a alguien que ha muerto, escucha, esa persona es la única responsable de su muerte espiritual. Sin duda que sufriremos la consecuencia de no obedecer a Dios. Y eso nos lleva al deseo de obedecerle. Pero no somos responsables de la eternidad de ningún ser humano. Todos los que van al infierno lo van porque son responsables de decidir ir allí, de rechazar a Dios. Ahora, si el Señor nos da oportunidad, hermanos, prediquemos a Cristo. Prediquemos a Cristo. Señor, te pedimos, Padre, que estas palabras, Señor, que tú nos muestras, que no son naturalmente o que no podemos interpretarlas que han salido de nuestra inteligencia porque van en contra de lo que nuestra naturaleza piensa o desearía pensar, Señor. Es tu verdad, la que necesitamos para interpretar la vida.
Necesitamos tu verdad, tu palabra, Señor. Perdónanos por buscar satisfacción fuera de ti. Ayúdanos en nuestra necesidad, Señor, de crecer cada día más, estar satisfecho en ti y solo en ti. Cristo es suficiente para salvarnos, para darnos toda nuestra necesidad espiritual, para asegurar nuestra salvación. Señor, queremos vivir para tu gloria, predicando el Evangelio a toda criatura, Señor, y viviendo conforme a este Evangelio. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.